Entre las cosas más deliciosas que he comido en mi vida está el ceviche peruano. Me resulta difícil poner en palabras el exquisito equilibrio de sabores que tiene. No solo es pescado, sino frescura, picante y la elegancia del jengibre y la pimienta. Amigos, solo probando este ceviche se darán cuenta de lo que digo. Y lo mejor de todo es que prepararlo es más fácil de lo que imaginas. Te voy a mostrar cómo lograrlo en casa, paso a paso. Mira, lo que necesitarás es pescado blanco, fresco y firme. Te recomiendo tilapia. Suficiente limón, un trozo pequeño de jengibre y, claro, ese chile que le da carácter. Pimienta, apio, cilantro y ya tienes la base perfecta para este ceviche peruano. Comienzo con el jengibre y el apio. Estos ingredientes no necesitan estar picados finamente porque se muelen en la licuadora. Solo hay que cortarlos en pedazos pequeños, como pueden ver aquí. Con el cilantro la cosa cambia, porque tiene su truco. Las hojitas se usan picadas finamente. Ahí está la frescura. Los tallos, en cambio, tienen un sabor más intenso y no se desperdician. Estos van a la licuadora junto con otros ingredientes para darle fuerza y carácter a la famosa leche de tigre. Así tienes lo mejor de dos mundos, frescura arriba y sabor profundo en el fondo del platillo. Luego viene la cebolla morada, cortada en pluma, bien delgadita, crujiente, fresca y con ese toque violeta que le da vida al ceviche. Después, el limón, que no solo cocina el pescado, sino que despierta cada sabor como un relámpago de frescura. Te haré una recomendación. No exprimas los limones con demasiada fuerza, porque eso libera la esencia de la cáscara y podría amargar el ceviche. Y claro, el ají, o en mi caso, habanero. Ese calorcito que llega al final sin pedir permiso y que hace que este ceviche tenga carácter. No necesito aclarar que el chile habanero debe manejarse con respeto. Ponle lo suficiente para disfrutar su sabor y picante, pero recuerda que si te pasas, el ceviche será incomible. Y ahora me enfoco en la proteína, que en este caso es tilapia. Un pescado rico, económico y con una textura perfecta para este ceviche. El agua que queda al descongelar los filetes no la desperdicio, la reservo como parte de la leche de tigre. Corto los bordes de los filetes porque esa sección no sirve para el ceviche, pero sí para reforzar el sabor de la leche de tigre. Mientras tanto, convierto los filetes en pequeños cubitos, como pueden ver aquí, y los coloco en el bol donde prepararé el ceviche. Y miren, aquí tengo ya mis pedacitos de pescado. Un detalle muy importante. Aquí es donde se agrega la sal. Esto le da sabor directo al pescado, pero cuidado con pasarse. Asimismo, lo condimento con pimienta negra al gusto y con el chile habanero picado para que vaya tomando carácter desde el inicio. Integro bien todo y lo dejo reposar un par de minutos antes de añadir el limón. Después de sazonar el pescado y agregarle el limón, de inmediato integro la cebolla morada. Y sí, ese es el momento correcto. En el ceviche peruano tradicional no se deja el pescado horas en el limón. La idea es que se marine y se cocine apenas unos minutos, lo justo para que quede fresco y jugoso. La cebolla entra enseguida porque así se impregna del ácido del limón y se mezcla con todo ese sabor desde el inicio y al mismo tiempo impregna con su deliciosa esencia nuestro platillo. Miren qué rico. Nuestro ceviche peruano ya está tomando forma. Solo falta un ingrediente magnífico y esencial. Y ese es nada menos que la leche de tigre, que se prepara de la siguiente manera.
Llevo a la licuadora los pedacitos de pescado, el apio, los tallos de cilantro, el jengibre y el agua del pescado, que puede sustituirse por agua común si así usted lo desea. Proceso bien todos estos ingredientes. Paso este producto al ceviche y recomiendo usar un cernidor para atrapar la fibra de los vegetales y que no caiga al plato. Con una cuchara extraigo todo ese delicioso y poderoso líquido. Al final, queda una pasta como esta, la cual descarto. Y mira cómo queda nuestro ceviche. Integro bien la leche de tigre con el pescado y, para mantenerlo fresco, agrego hielo. Una de las premisas de un buen ceviche peruano es que debe consumirse fresco y frío. Disfruten esto. Es sabor puro. Dinamita. Disfrute. Y llegó el momento de saborear y ver qué tal nos quedó. Esto es fantástico. Se percibe la consistencia del pescado que ha absorbido el limón, la sal y la esencia de lo que le agregamos. Luego, la cebolla crujiente hace una combinación extraordinaria con los demás ingredientes. Y ni qué decir del picante. Es casi el alma de este ceviche tan exquisito. Y no solo es el picor, sino que el chile tiene su propio sabor y encanto. Específicamente, el chile habanero, que tiene ese sabor a mantequilla picosa, aporta una dimensión tan profunda, exótica y deliciosa a nuestra preparación. Espero que puedan imaginarse cómo estoy disfrutando consumir esta belleza. Y así, apreciables amigos, he cumplido con mostrarles este tesoro culinario. Si lo preparan, agradeceré muchísimo que me digan en los comentarios cuál fue su experiencia, cómo les quedó y qué sintieron. Y no se olviden de compartir esta receta con familiares, amigos y conocidos. Asimismo, me haría muy feliz si le dieran me gusta a este video y se suscribieran a este maravilloso canal. Por mi parte, me despido enviándoles un cálido abrazo de oso y deseándoles éxito en la preparación de este platillo. Los invito a seguir presentes aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.